Paz de Cristo, hermanos. Estoy alegre de una vez más estar con ustedes para honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo por medio de su preciosa palabra. Espero que todos estén bien, que todos estén bendecidos. Y quiero agradecerle al pastor y su esposa por la confianza que han puesto en mí en traer la palabra de Dios. Y quiero darle muchas gracias al Señor por este privilegio y oportunidad que me da de traer su palabra. Y hermanos, hoy quiero hablar sobre el tema de fidelidad, usando el capítulo 6 de Daniel como ejemplo. Sabemos que en los días que estamos viviendo, hemos visto que mucha gente ha perdido la fidelidad hacia Dios. Muchos piensan que no vale la pena servirle ya a Dios. Muchos tal vez por un tiempo difícil que han tenido, encontraron soluciones en el mundo y se fueron del camino de Dios. O simplemente no quieren vivir una vida de disciplina como debe de un cristiano. La cosa que se me hace más triste es que muchos de los cristianos de que se han ido al mundo se rindieron y decidieron no continuar sirviendo a Dios, sin saber que tal vez que en medio de esa lucha y prueba que estaban pasando, si solamente se mantuvieron fiel después de esa lucha y prueba, allí venía la bendición de Dios, allí venía el crecimiento de Dios, el propósito que Dios tenía para sus vidas. Siendo cristiano es garantizado de no ser fácil por las pruebas, las tentaciones, los ataques del enemigo, pero es importante de nosotros mantenernos fiel. ¿Por qué? Porque las luchas y las pruebas son necesarias para nosotros crecer, hermanos. Y vamos a leer las escrituras, Daniel capítulo 6, verso 1 a 9, y dice de la siguiente manera: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de leones. Ahora bien, su majestad, emite y firme esta ley de tal modo que no puede ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor Jesús, por este nuevo día de vida, Señor Jesús, porque un día más, Señor, tú nos has bendecido, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, que todo lo que salga de mi boca, Señor Jesús, sea para edificar tu pueblo, Señor Jesús. Que cada palabra que salga de mi boca sea tuya, Señor Jesús, y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno y misericordioso con nosotros. Todo te lo pedimos en tu nombre santo de Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de continuar con esta historia en el capítulo 6, solamente quiero dar un poco de contexto de los primeros 5 capítulos de Daniel.
Daniel era un profeta de Dios que con los reyes anteriores, él es conocido por su don que Dios le dio de interpretar sueños. Y los reyes antes de Dario vieron qué tan especial era Daniel, que el Señor los usó en Babilonia. El verso 4 acabamos de leer nos enseña que el trabajo de Daniel que siempre era con excelencia, porque dice: no encontraron nada para acusarle a Daniel, siempre responsable, fiel y digno de confianza. Esto me dice que él siempre trabajaba con excelencia. Por esta razón el rey Dario lo estaba usando por lo que Dios estaba haciendo en Daniel y por su buen testimonio. En los versículos que acabamos de leer, vemos que el rey Dario decidió dividir el reino en 120 provincias y puso un funcionario en cada uno para gobernar. Luego, como supervisores, puso 3 administradores para cuidar los intereses del rey, y uno de ellos era Daniel. Aquí vemos, hermanos, que Daniel en su trabajo demostró que era un mejor administrador que los otros administradores. Era más capaz, y el rey empezó a hacer planes para poner a Daniel como gobierno del todo el imperio. Aquí vemos que Daniel estaba escalando hacia arriba en el imperio babilónico, y Dios lo estaba usando por el buen trabajo que Daniel estaba haciendo, que el rey hizo planes para ponerlo como gobierno de todo el imperio. Pero luego, hermanos, viene el obstáculo. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, nosotros empezamos a crecer desde que nosotros nos bautizamos, y luego llegamos a un punto donde una lucha y una prueba es necesaria para seguir creciendo, hermanos. La lucha, prueba y tiempos de dificultad es lo que rompe esa barrera para seguir creciendo, y son necesarias. Pero la fidelidad durante esta prueba es lo que trae la bendición, hermanos. Es importante mantenernos fiel en los tiempos difíciles, porque después de eso es cuando viene la bendición. Dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué menciono este versículo, hermanos? Porque no eran realmente los funcionarios que iban en contra de Daniel, sino era el enemigo que los estaba usando, esos espíritus que los estaba usando para hacer obstáculos en contra de Daniel, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que cuando alguien viene en contra de nosotros, nos tenemos que recordar que aunque alguien viene en contra de mí, no necesariamente es esa persona, sino que es el enemigo usando a esa persona. Y igualmente tenemos que tener cuidado que no seamos nosotros que el enemigo use para hacer obstáculos para otros hermanos. Aquí en la historia de Daniel vemos que sus compañeros de trabajo, en lugar de estar contentos de que por su trabajo que el rey lo iba a poner como gobierno sobre todo Babilonia, en lugar de eso, de estar contentos, empezaron a buscar algo que pudieran usar en contra de él para que el rey no lo pusiera. Yo me imagino que estos administradores y funcionarios estaban celosos porque no eran ellos, más eran Daniel. ¿Y por qué es la razón que buscaban una falta? Tal vez porque ellos querían que viera al rey que él no era diferente, él era igual, él también comete errores, y no hay razón por qué debemos de poner a Daniel como gobierno cuando es igual que nosotros, no es diferente. Empezaron a buscar en cómo trabajaba Daniel, cómo conducía los asuntos del gobierno, pero no pudieron encontrar falta. Hasta ellos encontraron que Daniel siempre era responsable y digno de confianza. Hermanos, cuando el enemigo trata de encontrar un obstáculo de poner en tu camino, él usa uno de dos cosas. Él trata de usar un obstáculo interno, o él trata de usar un obstáculo externo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Cuando él usa un obstáculo interno,
significa que Él usa un obstáculo que tú ya tienes, como una debilidad que ya tienes, sea que estás batallando con algo. Él usa ese obstáculo para tratar de derrotarte. Pero si no encuentra nada, Él empieza, o si no funciona, Él empieza a tratar de buscar un obstáculo externo. ¿Y qué es eso? Es que Él empieza a tratar de usar otras personas para que sean obstáculos para ti. Él trae personas en tu vida, Él trae ciertos eventos para que sean obstáculos para ti. Pero esto es lo que hace el enemigo cuando él ve que el Señor está a punto de bendecirte, hermano, como lo iba a hacer con Daniel. No pudieron encontrar nada, así que tenían que encontrar otros métodos para encontrar algo, hermanos. Él siempre trata de, básicamente, antes de que el Señor te bendice, Él dice: déjame ponerle esta lucha y esa prueba, y vas a ver que no se va a mantener fiel, que no se merece esa bendición. Y eso es cuando la lucha y la prueba viene, pero cuando nosotros nos mantenemos fieles, nosotros recibimos la bendición. Y luego aquí es donde viene el obstáculo. En el verso 7 ellos se presentan ante el rey, los funcionarios y los administradores, excepto Daniel, y le presentaron una ley que quería que el rey firmara. Y esta ley era el obstáculo. Básicamente lo que decía esta ley es que nadie podía orar a nadie, sea humano o divino, pero solamente al rey. Y cualquiera que lo haría, las consecuencias era la muerte en siendo aventado en el foso de leones, hermanos. Pero hay una cosa para notar de este versículo, es que primeramente Daniel no estaba allí para defenderse. Ellos no podían tener Daniel allí, porque si no, esta ley no se hubiera firmado. Lo tenía que hacer detrás de su espalda. Segundo, esta ley forzó a Daniel a escoger entre Dios y rey. ¿A quién te vas a mantener fiel, Daniel? ¿A Dios o al rey? Y tercero, esta ley, al fin, los resultados probó la tanta confianza que Daniel tuvo en Dios, hermanos. Aquí en los Estados Unidos, hermanos, nosotros tenemos la libertad. Tenemos la libertad de servir a Dios, y también tenemos la opción de no servir a Dios. Pero por unos momentos te quiero invitar, solamente ponte en la situación de Daniel, en el lugar de Daniel. Imagínate que aquí en los Estados Unidos hagan una ley que diga que no puedes orar a nadie humano o divino, excepto al presidente de los Estados Unidos. Y algunos tal vez dirían, pues por 30 días no voy a orar para nada. Otros tal vez van a estar vigilando y esperando que nadie está mirando, y se va a esconder para orar. Pero esto no es lo que hizo Daniel. En este punto de la historia, literalmente era todos en contra de Daniel, y se encontraba en una situación difícil. Pero Daniel no lo tuvo que pensar, él ya tenía la respuesta. Y dice el versículo 10: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel no fue buscando solución, no fue huyendo de sus problemas, mas él ya tenía la solución, y esta solución era mantenerse fiel a Dios. Y hay algo que noté de esto, hermanos, es que primeramente aquí dice que él oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho. ¿Qué es lo que me dice esto? Es que no importaba si era tiempo de dificultad o era en tiempo bueno, él siempre oraba a Dios 3 veces al día, en las buenas y en las malas. Esta es la verdadera fidelidad, hermanos. ¿Por qué? Porque él lo hizo como que si esa ley o ese obstáculo ni existía. También dice que lo hacía con las ventanas abiertas. Él no estaba escondiéndose de nadie.
Él lo hizo como que si ese obstáculo ni estuviera allí. Y eso es la verdadera fidelidad, hermanos. Porque como dice su palabra, aunque cualquier cosa venga en contra de mí, yo no debo de temer. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es en que yo puedo confiar. Y Daniel lo hizo aquí. No nomás fue orar, pero él oró como siempre lo había hecho, 3 veces al día. Pero mire, el enemigo no nomás terminó allí. Él todavía tenía otros planes. Mire lo que dice el versículo 11 en adelante. Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie en una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Hermanos, en el versículo 11 nos muestra que los funcionarios no nomás estaban contentos en crear esta ley, sino que ellos fueron a la casa de Daniel no para convivir, no para tocarle la puerta o hablar con él, nada. Solamente querían encontrarlo quebrando esta ley, orándole a Dios. Y cuando los administradores y funcionarios presionan al rey a cumplir con la ley, el rey trata de buscar una forma de salvar a Daniel. Y eso nos debe de decir mucho. ¿Por qué? Porque el rey estaba tratando de buscar una forma. Esto nos dice qué tan especial era Daniel, qué tan bueno era su testimonio en esos tiempos, que hasta el rey lo quería salvar. Y hasta le dijo él mismo a Daniel: que tu Dios, a quien tú sirves tan fielmente, te rescate, antes de que lo aventaron en el foso de leones. Esto me enseña algo en esta historia: una oportunidad para Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el rey no creía en el mismo Dios de Daniel. Los funcionarios tampoco, si no hubieran creado esa ley. Y esta era una oportunidad para Dios, para que Él demostrara su gloria. Él quería enseñar al mundo su grandeza, su poder, su autoridad, que Él era el Rey de Reyes. Él se quería presentar como el Dios y el único Dios. Y Él usó esta situación como una oportunidad para que para que su nombre sea glorificado. Y vemos esto varias veces en la palabra de Dios, en muchas historias donde el Señor usa tiempos de lucha y prueba para que Él salga glorificado. Lo vemos en la historia de Job, donde Satanás le dice a Dios: básicamente la única razón por qué Él te está sirviendo es porque todas las riquezas que tú le has dado. Y Él le enseña que no era realmente por esa razón. Y lo vemos en la historia de Pablo y Silas, cuando ellos estaban en la cárcel y cantando alabanzas, y el Señor demuestra su poder, su fuerza, su gloria cuando los libra de la cárcel. Él enseña que Él es el Dios soberano, el Dios sobre todo. Pero luego vamos a ver cómo es que Dios responde. El verso 17 en adelante dice: así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso.
El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin que no me hicieron daño, porque fui declarado inocente ante Dios, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Daniel es echado en el foso de leones, como lo había dicho la ley, por quebrar la ley, por la fidelidad que él tuvo hacia Dios, porque él se mantuvo fiel. Y el rey se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque él no lo quería haber hecho, pero como dice la ley, él lo tuvo que hacer. Hasta pasó la noche en ayuno. Y él no quería hacer lo que había firmado. Y cuando amanece, el rey va y esto es lo que encuentra. Primeramente, Daniel estuvo vivo. Dios mandó a su ángel para que le cerrara las bocas a los leones, para que no se los comieran. Segundo, no tenía ningún rasguño Daniel. Esto me dice que los leones ni lo tocaron. Tercero, la gloria de Dios es demostrada. Porque el verso 16 dice el rey: que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Y el verso 19 al 22 dice: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. El rey pidió y el rey recibió. Y Dios enseñó y demostró su grandeza, su gloria, y se lo demostró al rey, se lo demostró a la autoridad, y le dijo: yo soy la autoridad más grande, yo tengo la autoridad más alta que tú. El Señor aquí nos enseña que si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? ¿Cuál obstáculo puede venir en contra de mí y me puede vencer? Si yo tengo a Dios, no hay ningún obstáculo que me pueda vencer. No hay algo que Dios te va a mandar, que Dios va a hacer. No hay una lucha o una prueba que te va a mandar Dios que tú no puedas vencer. Dios demostró que no había nadie más alto, más divino que Él. Él demostró que Él era el Dios soberano. Y mire cómo responde el rey. Y esto demuestra la gloria de Dios. En el versículo 25 en adelante dice: después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante de Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Y mire el verso 28, la bendición. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Daniel prosperó por su fidelidad a Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia, hermanos? No importa qué tan difícil la prueba, es importante mantenernos fiel a Dios. No importa si la situación es entre la vida y la muerte. No importa si es en tiempos difíciles. Sea que perdemos un ser querido, sea que perdemos el hogar, el trabajo, el carro. Es importante mantenernos fieles, hermanos. Job lo perdió todo, mas Dios
multiplicó sus riquezas. Daniel fue aventado en el foso de leones, mas él prosperó durante el reinado de Dario. Por la fidelidad de Job, por la fidelidad de Daniel, ellos prosperaron. Y esto fue en tiempos de luchas y pruebas. Si nos mantenemos fieles, hermanos, en la prueba, después viene la bendición, después viene la prosperidad. Y ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos es: ¿dónde está mi fidelidad hacia Dios? En medio de esta pandemia, ¿dónde está mi fidelidad? En medio de la crisis económica, ¿dónde está mi fidelidad? En medio de la división política, ¿dónde está mi fidelidad? Y hermano, esta pregunta no es para desanimarte, sino para animarte. Si es que no me he mantenido fiel, es tiempo de empezar. Y si sí me he mantenido fiel, vamos a seguir manteniéndonos fiel, porque allí está bien cerca la bendición. Tal vez, hermano, has perdido tu trabajo. Tal vez has perdido un ser querido por razones de coronavirus. O tal vez apenas tienes suficiente dinero para alimentar a tu familia. Aunque los planes de nosotros no van como nosotros queramos, el plan de Dios es perfecto, hermanos. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. No importa por lo que estamos pasando ahorita, hermanos. Los planes de Dios son perfectos y es para lo bueno. Dios no te está castigando por medio de una lucha y prueba. No, aquí dice que los planes de Dios es para bueno y no para malo. Y siempre está Dios allí para cuidarnos, para protegernos. Y como dije, no te va a dar una lucha, no te va a dar una prueba que tú no puedas vencer. Y si estás pasando por algo, hermano, créame que allí viene la bendición. Pero es importante mantenernos fiel en las grandes cosas, mantenernos fiel en la oración, mantenernos fiel en leyendo la escritura, mantenernos fiel en todas las cosas, en nuestro diezmo, en nuestro tiempo, en lo que sea. Es importante mantenernos fiel a Dios. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos fiel, Él va a bendecir a ti y a tu familia, hermano. Y solamente por unos minutos vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por esta palabra y vamos a pedirle que Él nos ayude en medio de nuestra lucha y prueba, que Él nos ayude para que nosotros nos mantengamos fiel, que esta palabra toque nuestro corazón y que su nombre salga glorificado por medio de nosotros. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús. Porque, Señor, tú siempre nos has bendecido, tú siempre estás allí supliendo nuestras necesidades, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque aunque estemos pasando por luchas y pruebas, Señor Jesús, sabemos que tus planes, Señor, para nosotros son para bien, Señor. Pero solamente es nuestra responsabilidad mantenernos fieles, Señor Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor Jesús, que estamos aquí, Señor, leyendo tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tú toques cada corazón, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor Jesús, lo podemos usar en acción, Señor Jesús. Que podemos mantenernos fielmente, Señor Jesús, porque sabemos que nos espera una bendición, Señor. Amamos y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Porque tú sigues siendo bueno, Señor. Y tú sigues siendo fiel, Señor. Aunque a veces nosotros no somos fieles a ti, Señor Jesús. Te damos la honra y gloria, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo. En tu nombre santo de Jesucristo. Amén. Hermanos, de mi parte, hermanos, que Dios los bendiga. Y voy a dejar este lugar a nuestro pastor. Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en este día miércoles, esperando que se encuentren bien. Le queremos dar gracias al hermano Israel por ese hermoso mensaje sobre la fidelidad. Hermanos, hoy más que nunca debemos serle fiel a Dios.
Él promete estar con nosotros, pero nosotros tenemos que ser fieles a su palabra y fieles a lo que Dios pide de nosotros. En este día, hermanos, antes de entrar en las peticiones, quisiera leer una escritura que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Muy conocido este pasaje. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estimado hermano y amigo, ¿qué es lo que te preocupa hoy? ¿Es tu situación económica? O tal vez si eres un estudiante, tu trabajo en la escuela, o si estás trabajando, cómo estás haciendo tu trabajo. ¿Es tu salud o la salud de tus hijos, de tus seres queridos? ¿O simplemente estás preocupado por el futuro, si es un futuro incierto? Le debemos de pedir a Dios cada día que nos libere de toda preocupación. Y para hacer eso, esto es lo que tenemos que hacer. Primeramente, hacer todo lo que nos es posible hacer. En otras palabras, lo que yo puedo hacer, yo le digo al Señor, ayúdame con respecto a esta situación, a hacer lo que yo puedo hacer. Y luego lo que yo no puedo hacer, hay que dejarlo en sus manos. Hay que dejarle a Dios lo imposible, lo que no podemos hacer humanamente hablando. Voy a hablar un poco de inglés sobre esto. Philippians chapter 4, verse 6 to 7 says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." My dear friend, what is worrying you today? Is it your financial situation? Are you stressing out over your schoolwork or your performance at work? Is it your health? Or is it the health of your children or your loved ones? Or is it an uncertain future? We need to ask God day by day to free us from all worry. And this is the way we do it. We choose to ask God to allow us to do what is possible for us to do. We ask Him and tell Him, God, help me to solve the problems that I need to solve concerning my situation. And then whatever I can't do humanly possible, I release it into His hands. Whatever is impossible, I release it into His hands. This is what this scripture is all about. Hermanos, estas son las peticiones que tenemos en este día. Primeramente, la familia Osorio, como ustedes saben, el hermano Osorio perdió a su mamacita y tuvieron que ir al funeral. Y ella pide la oración, primeramente les da las gracias por sus oraciones y pide que los sigamos llevando en oración, ya que ellos decidieron seguir hasta Michoacán, para que el Señor los guarde en el camino y que vayan y vengan con todo bien y con toda felicidad. La siguiente petición la hizo Lisa, la hija de la hermana María García y esposa del hermano Tirso. Y ella está pidiendo la oración por la familia de un compañero de trabajo. Ellos estuvieron en un terrible accidente y el camión se incendió. Todos están bien, solo tienen golpes y moretones, pero el bebé, que tiene 4 meses de edad, tiene quemaduras de segundo y tercer grado en su cara y en su espalda. Por favor, vamos a orar, hermanos, por este bebé para que Dios lo sane. I want to make a special request that Lisa, Maria Garcia's daughter and Brother Tirso's wife, has this petition. And she is asking for prayers for the family of her co-worker. They were in a terrible accident. Their truck caught on fire. Everyone is okay, just bumps and bruises.
but the baby, who is 4 months old, has 2nd and 3rd degree burns on his little face and on his back. Let's make a special prayer for that small child. Hermanos, también la hermana Esther pide la oración por su nieto Isaí, por liberación. Intercedamos por él en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y sigamos orando, hermanos, por la familia Jasso, por la hermana Yolanda Jasso. Como ustedes saben, el hermano pastor Benjamín Jasso falleció. Hoy fue su funeral, sepultura, y sigamos orando, hermanos, por toda la familia Jasso para que Dios los consuele y les dé fortaleza. En estos momentos, hermanos, vamos a entregar estas peticiones en las manos del Señor para que el Señor conteste, para que el Señor escuche nuestras peticiones. We're going to go before the Lord in prayer and ask for these petitions, and we're going to believe that God is going to do the impossible. En el nombre poderoso de Jesucristo oremos. Señor Jesús, te damos gracias. En este día te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres suficiente para nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, porque podemos ir delante de tu presencia, como dice la palabra de Dios, con toda acción de gracias y con toda súplica y con toda petición, pidiéndote a ti, Señor, intercediendo por estas necesidades que tenemos en este día. Yo sé que tú tienes, Señor, el control de toda situación, y para ti no hay nada que sea una sorpresa, Señor. Nada te coge de sorpresa. Tú tienes, Señor, el control de toda situación. Ponemos delante de tu presencia, Señor, a la familia Osorio, para que tú los cuides y los lleves, Señor, y sigas consolando sus corazones. Llévalos, Señor, hasta Michoacán y tráelos con todo bien y con toda seguridad, Señor. Estamos pidiendo, Señor, por esta petición que hizo Lisa, por esta familia, Señor, que tuvieron un terrible accidente en la carretera. Y aunque todos están bien, Señor, oramos intensamente por este bebé pequeño, Señor, que tiene quemaduras en su cuerpo, para que tú, Señor, seas el que traigas sanidad sobre su cuerpo. Oh Dios Todopoderoso, confiamos, Señor, en tu palabra. Confiamos en las promesas que tú nos has dado, Señor, de que tú estás con nosotros y nos bendices y nos ayudas, Señor, para poder sobrellevar todas las dificultades y todos los problemas y todas las enfermedades. Te rogamos por el nieto de la hermana Esther, Isaí, Señor, para que tú le des liberación, Señor. Yo creo que tú tienes el poder para liberarlo. Tú tienes el poder para tocarlo y restaurarlo, Señor Jesucristo. Yo estoy confiando, Señor. Estamos intercediendo, la iglesia intercede por esta necesidad y por las otras peticiones, aquellas personas, Señor, que se han alejado de ti durante esta pandemia. Estamos pidiendo, Señor, que tú toques sus vidas, toque sus corazones, Señor, y ayúdales a regresar. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en una manera especial en nuestra iglesia, Señor. Manifiéstate sobre los jóvenes, sobre los juniors, los niños, los varones, las dorcas, los ministros, Señor, los líderes de la iglesia. Que no entre el desánimo en nosotros, Señor, sino que confiemos completamente en ti, Señor, porque tú, Señor, eres digno de la honra y de la gloria. Te adoramos, te alabamos, Señor Jesucristo, y te rendimos a ti toda alabanza, toda adoración. Señor, te pedimos por la hermana Yolanda Jasso. Pedimos, Señor, que tú traigas consuelo y fortaleza a su vida, juntamente con sus
sus hijos, Señor, y sus nietos y toda la familia extendida, y también por la iglesia que pastoreó el hermano Benjamín Jasso, para que tú traigas consuelo y fortaleza, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor. En este día, Señor, hay muchas otras peticiones que sin duda están en los corazones de nuestros hermanos. Yo sé que tú tienes el poder para contestar cada uno de ellos, cada una de esas peticiones, Señor. Y en estos momentos, Señor, solamente te estamos entregando estas peticiones porque tú has dicho en tu palabra: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y creemos, Señor, que al depositar estas peticiones en tus manos, tú te vas a encargar de contestar nuestras peticiones y sanar a los enfermos y tocar a los que están necesitados, Señor. Yo confío en tu palabra. Yo confío, Señor, en tus promesas. Yo confío en tu poder. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de sanidad. Extiende tu mano de liberación, así como lo hiciste, Señor, cuando tú estabas aquí sobre la tierra. Tú sigues obrando y sigues tocando nuestras vidas y sigues tocando nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos das este privilegio de alabar y glorificar tu nombre. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Bendice al hermano Israel, Señor, que nos ha traído esta hermosa palabra en este día. Bendice el culto del domingo, Señor, que sea un culto impactante y que podamos, Señor, venir ante tu presencia adorándote y glorificando tu precioso nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Bendícenos, cuídanos, protégenos en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera que estemos. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos para seguir alabando tu precioso nombre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Seguimos orando los unos por los otros. Creemos que Dios está con nosotros, que Dios está con su pueblo y que Dios nos va a seguir fortaleciendo, porque las promesas del Señor nunca fallan. Las promesas del Señor están con nosotros todos los días. Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes y ustedes oren por nosotros. Amén.